Madre mía, que me explota la cabeza. Kerem Bürsin ha soltado la bomba sobre Andercel y sus ojos. Literalmente. Dice que sus ojos lo dejaron sin palabras. Sin palabras, gente. O sea, sabemos que entre ellos ha habido, pues lo que ha habido, ¿no? Un torbellino de cosas, rumores, idas y venidas. Pero ahora que Kerem suelta esto y además con esta intensidad, es como que te entra una intriga de las gordas. No es un ¡ay, qué bonitos sus ojos! No, no, no. Es un me quedé mudo. Imagínense la escena. A ver, vamos a ponernos en situación. Seguramente fue en alguna entrevista reciente, de esas que les hacen y ellos, a veces, sueltan verdades como puños o se las saben contar para despistar. Pero esta vez, Kerem parece que se ha abierto de verdad. Yo creo que él sabe perfectamente que cada palabra que dice sobre Ande se va a analizar hasta el microscopio, y aún así, lo ha dicho. Eso significa algo, ¿eh? Para ser honestos, todos esperábamos algún tipo de reconciliación, o al menos, que dieran alguna pista. Pero esto de los ojos es una forma súper poética de decirlo, ¿no? Como si sus ojos tuvieran una fuerza especial que lo paralizó. ¿Será que cuando la mira, todavía siente esa chispa? ¿Que hay algo que no se ha apagado del todo? Porque pensemos un poco. Si ya no sintiera nada, ¿por qué iba a mencionar algo tan específico como sus ojos? Podría haber dicho es una gran mujer, la admiro mucho, lo típico. Pero lo dejaron sin palabras, eso es nivel experto en declaración. A mí me suena a que todavía hay una conexión muy, muy fuerte ahí. Muchos dicen que esto es solo para mantener el interés mediático, que es una estrategia para que sigan hablando de ellos. Y sí, no lo niego, en este mundillo todo puede ser. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que Kerem todavía tiene esos sentimientos guardados. Porque para soltar algo así, tan vulnerable, tiene que haber una razón de peso. No se le escapa a nadie que cuando hablan de Ande a Kerem se le ilumina algo en la cara, o se pone un poco nervioso, o suelta una sonrisa, ya sabes, esas microexpresiones que lo dicen todo. A mí esto me hace pensar, ¿qué habrá pasado en ese momento que él se quedó mudo? ¿Le habrá mirado de esa forma tan especial que solo ella sabe hacerlo? ¿Se habrá cruzado su mirada en un momento importante, quizás en un evento o en una despedida? Uf, qué salseo más bueno nos están dando. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Es una señal de que están intentando darse una segunda oportunidad? ¿O es simplemente Kerem siendo honesto sobre los sentimientos que tuvo y quizás todavía tiene, pero sin intención de volver? Es que te deja pensando, ¿verdad? Yo personalmente creo que la conexión entre ellos es demasiado fuerte como para que se borre de la noche a la mañana. Y que Kerem diga esto de forma tan directa, es como abrir una puerta pequeñita para que volvamos a ilusionarnos. Él sabe que sus fans están esperando esto y creo que él también quiere esto. A ver, que también entiendo que las cosas se complican, que la vida pasa, que a veces las relaciones no funcionan por motivos que no entendemos. Pero que la intensidad de esa conexión, de esa atracción, de esa magia que tenían, siga ahí latente es innegable. Y que Kerem sea el que lo confiese ahora, es un puntazo. Así que la pregunta del millón, y quiero saber qué opinan ustedes, porque estoy segura de que tienen 1000 teorías más que yo, ¿creéis que esta confesión de Kerem es el primer paso para una reconciliación? ¿O simplemente está rindiendo homenaje a lo que fue una conexión muy especial?